días y gracias por su presencia en esta convocatoria que hacemos, bueno, pues para analizar un poco los últimos acontecimientos que se están produciendo en el día a día de la ciudad, ¿no? Nuestra valoración es la siguiente: el PSOE y Pilar Sánchez están hundidos y con su actitud y con su falta de gestión, pues lo que quieren es hundir Jerez. No podemos permitir, ya no el Partido Popular, sino todos los jerezanos, no podemos permitir que la descomposición del PSOE a todos los niveles pues afecte al día a día de la ciudad y esté pues prácticamente paralizada por distintos asuntos, ¿no? Sí es importante, y eso no es algo tampoco que haga la valoración única y exclusivamente del Partido Popular, yo creo que todos los ciudadanos también lo pueden comprobar, que el PSOE y Pilar Sánchez no están dando la cara para solucionar los problemas que tiene ahora mismo Jerez, ¿no? Quieren escurrir el bulto y están intentando de alguna manera pues trasladar todos los problemas pues después de las elecciones del 22 de mayo, ¿no? Como ciudadanos, además de como representantes del Partido Popular, exigimos responsabilidad y gestión a los actuales gobernantes hasta que se vayan del ayuntamiento. Sí, hay que recordar que dijo que iba a gobernar hasta el último día. Bueno, pues que gobiernen realmente, no que esté en el sillón hasta el último día, sino que lo que tiene que hacer de verdad es gobernar, y gobernar es tomar decisiones, gobernar es solucionar problemas, y gobernar es atender a las personas. Sí es importante destacar que esta situación no ha sido fruto de un día para otro, ¿no? Es decir, esto es un proceso de degeneración por la falta de capacidad de gestión, y porque si hay algo que el Partido Socialista no ha hecho desde el primer día es considerar que la única manera de que las cosas se consigan es trabajando, trabajando y trabajando. Desde el Partido Popular no conocemos otra fórmula, y es trabajo, trabajo y trabajo. Si no se ha planificado, si no se ha gestionado y si no ha habido trabajo, pues ahora estamos sufriendo las consecuencias agudizadas de esa falta de trabajo y de capacidad de gestión, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues simplemente vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que está ocurriendo en estos días en la ciudad, ¿no? Nos encontramos con nuevos apagones y cortes de luz en la piscina cubierta José Laguillo, en el pabellón Kiko Narváez y Acuña. Ha habido amenazas de corte en Chapín, en el gimnasio de Chapín parece ser que se cortó la luz, y además con el agravante de que ellos están pagando la luz al ayuntamiento, pero como el contrato está a nombre del ayuntamiento, pues resulta que le han cortado la luz. Hace unos meses yo recuerdo, y ustedes recordarán, que Pilar Sánchez y el PSOE dijeron que iban a llegar a un acuerdo con Endesa para que esto no volviera a ocurrir. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho hasta ahora? ¿Qué acuerdo ha llegado? ¿Qué reuniones ha tenido? ¿Con quién se ha reunido? Habrá que pedirle explicaciones, porque lo que uno no puede es anunciar una cosa y después que los hechos pues constaten otra muy distinta, ¿no? Anunciarles también otro de los episodios de anuncios electoralistas, que después la realidad, que esto Judas pues dice todo lo contrario, ¿no? En la piscina de la zona sur. Yo no sé si ustedes recuerdan que el día 26 de febrero, y además coincidiendo con una rueda de prensa que el Partido Popular convocó para denunciar un poco la situación en la que estaba la piscina de la zona sur, se convocó de urgencia por el Partido Socialista una rueda de prensa diciendo que en 15 días se iba a inaugurar la piscina de la zona sur. No sé si fue un arrebato más de lo que le da a Pilar Sánchez. No sé si un arrebato más, pero la realidad es que han pasado más de 15 días y la situación está peor. Resulta que desde hace un año se recibió las obras de la Junta por parte de la Junta de Andalucía, que la recibió la Deportes, y ahora mismo lo que ha ocurrido es que encima, por no haber vigilancia y porque aquello no está en servicio, pues se han producido robos que, según nos comentan, pues están rondando los 200.000 euros. Es decir, hemos pasado de una inauguración de 15 días a unos robos de 200.000 euros. De explicaciones, ¿no? Que Pilar Sánchez tendrá que explicar cuando decía que lo iba a inaugurar en 15 días, porque eso no ha ocurrido y qué es lo que está ocurriendo ahora. Decirles también otro tema, ¿no? El tema de las concesionarias de mantenimiento de los semáforos.
Se anuncia que estaban estudiando huelga. Nos trasladan que la alcaldesa y el PSOE no se quieren reunir con ellos, ni con la empresa. Y según tenemos constancia, ya han despedido a algún trabajador. Y ellos lo que nos manifiestan es que, como consecuencia de que el ayuntamiento no da la cara y no responde a una deuda de más de 4 millones de euros, que evidentemente habrá que establecer un plan de pago. Nadie espera que se le pague de un día para otro, pero por lo menos que la empresa tenga un escenario, un horizonte en el que se pueda planificar. Bueno, pues está ocurriendo y Pilar Sánchez y el PSOE no dan la cara. Y Mesapi, ayer nos llamaron los trabajadores que hoy presentaba, la empresa le había anunciado que presentaba un expediente de regulación temporal de empleo, según nos transmitieron, por toda la plantilla. Según nos comentan incluso que uno de los principales problemas ya no es la falta de dinero, es que encima, desde la propia agencia, tienen que atender los pagos por criterios políticos directamente de la alcaldesa y no en base a criterios técnicos, objetivos y para solucionar los problemas. O sea, 2 meses que quedan o 40 días que quedan para las elecciones, dar la cara no, pero querer controlar todo y cada uno de los pagos que se hacen directamente. Eso no se puede hacer. Hay que dejar que los técnicos trabajen y que los técnicos orienten sobre cómo hay que hacer los pagos para que todo siga funcionando. Y otro tema, el tema de los autobuses. Ya varios días de huelga de autobuses, afectando a más de 20.000 usuarios, bueno, y los comercios día tras día comunicando el aumento de las pérdidas. Ayer se hablaba de un 40% y hoy incluso se están cifrando de un 50%, algunos incluso de un 70%, y que van a tener que empezar y que están despidiendo trabajadores por la situación. Y aquí nadie da la cara. Aquí nadie da la cara. Bueno, decirles también que a nivel interno, bueno, pues resulta que nosotros le planteamos, y ustedes tenían información, le trasladamos una petición de que se realizara un pleno extraordinario para analizar toda esta situación, y a día de hoy ni respuesta. También les dijimos y se lo trasladamos que tenían un plazo de 48 horas para contestarnos y formular las cuentas de las empresas municipales, que además legalmente así está establecido. Ni contestan. No hay contestación al respecto. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a requerir notarialmente, tal como anunció María José García Peláez. Lo que hay que preguntar después de todo esto es: ¿a qué se está dedicando el gobierno del Partido Socialista en Jerez? Ahora mismo, ¿a qué se está dedicando el gobierno del Partido Socialista de Jerez? Si no se está dedicando a resolver los problemas más importantes, que nos expliquen a qué se están dedicando. Porque es que los ciudadanos no sabemos a qué se está dedicando ahora mismo el Partido Socialista y actual gobierno de Jerez. Bueno, nosotros tenemos la obligación como partido, como única alternativa que consideramos para llevar la rienda de esta ciudad, si así los ciudadanos lo deciden después de las próximas elecciones. Lo que sí queremos mandar es un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos. Sí, el Partido Popular, con su candidata a la cabeza, ha adquirido un compromiso muy sencillo. Nosotros no somos de grandes promesas que después no se puedan cumplir. Un compromiso muy sencillo en la formulación, pero que tiene detrás mucho trabajo, y es normalizar la situación de la ciudad. Normalizar la situación de la ciudad. Que las cosas sean normales, que cuando uno tenga un problema se le reciba, se hable, se discuta, se vea y se intenten llegar a soluciones. Normalizar la situación de la ciudad, y eso necesita mucho trabajo. Para eso, pues lo que presentamos es un proyecto y un equipo, y adquirimos el compromiso de planificar, gestionar y trabajar sin descanso desde el primer momento. Otra cosa es cómo se vayan dando los resultados poquito a poco y que los ciudadanos conocerán, pero el compromiso es trabajar desde el primer momento. Y sí le vamos a plantear, en relación a estos problemas, pues algunas medidas o algunas líneas generales que ya en alguna ocasión se han trasladado, pero bueno, tiene sentido que dada la situación que hay, pues diríamos, se abunde un poco en ella, ¿no? Lo primero es que está claro que como el gobierno no tenga la conciencia, y así el Partido Popular se compromete, de que es el que tiene que dar ejemplo de austeridad, control del gasto y gestión eficiente de los recursos,
de esta no salimos. Es decir, el gobierno que entre, en este caso, el compromiso del Partido Popular es dar ejemplo en austeridad, control del gasto y gestión eficiente de los recursos. En el tema de las empresas concesionarias, bueno, pues tenemos planteado la hoja de ruta desde el minuto 1. Miren ustedes, si hay algo que ha caracterizado a este mandato es el mandato de los insultos de Pilar Sánchez y el Partido Socialista a las empresas concesionarias. Cada vez que una empresa concesionaria o los trabajadores de una empresa concesionaria se quejaban, se manifestaban o exigían algún tipo de información, de documentación o de negociación, la respuesta automática de Pilar Sánchez y el PSOE era: si se quiere ir, que se vaya, que ya tengo otra. A la vista está esa estrategia, los resultados que está dando. ¿Qué planteamos en esa hoja de ruta con las empresas concesionarias del Partido Popular? Pues lo primero, restablecer las buenas relaciones con las empresas. Ya María José García Pelayo les ha avanzado que estamos en la segunda ronda de reuniones con empresas concesionarias. Y nos están demandando las propias empresas concesionarias y los trabajadores que nos reunamos con ellos, bueno, pues para plantear la hoja de ruta una vez pasadas las elecciones. Y hay que reconocerle a las empresas concesionarias el trabajo que han realizado, el trabajo que siguen realizando y el esfuerzo que están realizando por seguir prestando servicios aunque no se les pueda estar pagando. Eso hay que reconocérselo. Y evidentemente a los trabajadores de esa empresa concesionaria que tan mal lo están pasando. La hoja de ruta pasa también por estudiar conjuntamente los costes reales de la prestación del servicio. Esto tiene mucho sentido. Sí. Aquí hay, y es que es la única manera, por ambas partes, y las empresas concesionarias también lo saben, hay que estudiar muy bien que los costes del servicio que se está prestando es lo que se está, diríamos, facturando. Porque debido a la falta de pago acumulada desde hace muchos años, o al problema de la falta de pago, pues se ha sobredimensionado la facturación de determinados servicios, metiéndole el coste financiero y el coste de oportunidad. Bueno, la mejor medida de ahorro es estudiar esos costes, porque de nada sirve estar generando una deuda que no se puede pagar porque esté sobredimensionada. Vamos a llegar a un acuerdo, vamos a estudiar esos costes y vamos a plantear las formas de ir financiando la deuda pasada y el pago del corriente. Evidentemente, hay que revisar las condiciones del convenio de prestación de servicios, ajustando los precios reales a los precios de mercado. Es decir, después de ese estudio de costes, esas condiciones hay que revisarlas de mutuo acuerdo entre ambas partes. Hay una premisa clara, que es el mantenimiento de la plantilla, y después, evidentemente, hay que ofrecerle a las empresas concesionarias un plan de pago del corriente por la prestación del servicio. Que a lo mejor resulta que en el acuerdo no se puede, por la situación ahora mismo, de aquí a final de año, pagar la totalidad, pero por lo menos que haya un escenario lógico y que sea predecible y que se cumplan los pagos que van a tener para que las empresas concesionarias puedan hacer sus previsiones financieras de cara al futuro. Si han estado con nosotros hasta ahora, van a seguir estando con nosotros hasta ahora, pero también nosotros tenemos que reconocerle el apoyo que nos han mostrado. Lo que no podemos es decir que se vayan a la primera de cambio. Y evidentemente todo esto de todas las empresas, lo que planteamos desde el Partido Popular, y ya se lo avanzamos, es canalizar todas las contrataciones y pagos desde una plataforma única, o por lo menos lo más amplia posible, de contratación del grupo municipal. Es decir, que sea solvente, que tenga capacidad, que tenga una vinculación directa a los ingresos del ayuntamiento y que evidentemente pues, pueda garantizar que esos planes de pago se van a cumplir. Con esa falta de planificación, y ya voy concluyendo, nosotros ¿qué planteamos? Algo que alguna vez le hemos trasladado, pero creemos que tiene más sentido incluso ahora volver a repetirlo y volver a trasladarlo, ¿no? Si partimos de la premisa de que esto se ha producido por una falta de trabajo, gestión y planificación, no podemos caer en el mismo error. Desde el minuto 1 hay que tener muy claro el control
de la gestión que realice el próximo gobierno en el Ayuntamiento de Jerez. ¿Qué es lo que ofrecemos? Nosotros lo que ofrecemos es transparencia y participación desde el minuto 1 y crear en ese área de control permanente de la gestión de gobierno del Partido Popular. Le vamos a volver a dar esto, pero vamos, ya se avanzó en su momento, que las distintas 4 áreas tendrán unos indicadores de control de la gestión que serán públicos cada cierto periodo de tiempo para que se pueda ir viendo cómo va mejorando la situación desde el minuto 1, y si hay algo que no mejora, pues habrá que atacar ahí para corregirlo. Lo que no se controla, lo que no se mide, no progresa. Y como en el Partido Popular lo tenemos claro, sabemos que desde el minuto 1 nuestra gestión tiene que estar autocontrolada y controlada externamente por todas las personas implicadas. Personas, entidades implicadas, en el que va a tener cabida pues, los vecinos, los empresarios, los sindicatos, los trabajadores, las entidades financieras, para que en esa ayuda, para entre todos salir de esta situación, todo el mundo tenga claro qué es lo que se está haciendo desde el primer minuto y que sepa cuál es el horizonte, cuál es el objetivo y cómo se van cumpliendo las acciones concretas. Con estos mismos indicadores de control que ustedes verán, se van a definir cuáles son los objetivos, ¿no? Es decir, cuando tenemos que definir, por ejemplo, el porcentaje de incremento de ingresos o vamos a ir midiendo el porcentaje de disminución de gastos, uno de los objetivos evidentemente es la disminución del gasto y el otro el incremento de impuestos. ¿Cómo lo vamos a ir midiendo? Pues con esos indicadores continuos. Que eso además tendrá una comisión de seguimiento, como les he dicho, en el que se le dará traslado, cabida y participación a todos, a los grupos políticos, a los representantes sindicales, a los empresarios, a los ciudadanos, a la empresa concesionaria, a las entidades financieras y a otras administraciones. Y siempre con una máxima que tenemos clara. La solución de los problemas de Jerez es responsabilidad, evidentemente, del gobierno, pero es un problema que nos incumbe a todos. Y la solución tiene que venir del trabajo con todos. No es época de personalismo, es tiempo de equipo, es tiempo del protagonismo de los ciudadanos. Y es hora, como ya hemos trasladado muchas veces, de Jerez. Es hora de los jerezanos. Es hora de devolver Jerez a los jerezanos. Queremos transparencia y participación en la gestión. Ofrecemos el compromiso de que haya esa transparencia y participación y un trabajo continuo desde el primer día. Y sí decirle que si María José García Pelayo y el Partido Popular al final pues tienen el respaldo para tomar la rienda de esta ciudad, entendemos que todos ganaremos, que las elecciones las ganaría Jerez y los jerezanos por este compromiso de aplicar una política razonable, una política cercana y una política enfocada a una gestión permanente desde el minuto 1. Bueno, esto es principalmente lo que le queríamos trasladar, pero sí nos gustaría, porque se ha producido un pequeño incidente, vamos a dejarlo ahí, con el tema de un debate que se está anunciando en Onda Jerez para el próximo día 11 de abril, ¿no? Bueno, nosotros entendemos y no queremos ir de momento más allá que cuanto menos es una falta de seriedad en lo que es las negociaciones y la planificación de estos debates, ¿no? El debate anterior, en varias ocasiones les pedimos que nos lo transmitieran formalmente por escrito, al final así lo hicieron, y ahora pues no nos han transmitido por escrito la celebración del debate del día 11 de abril, y cuando hemos llamado para decirles que bueno, vamos a sentarnos para planificar esos debates, automáticamente, y quiero pensar, o no quiero pensar mal, automáticamente pues ha empezado a anunciarse en Onda Jerez, con lo cual nos parece pues cuanto menos una falta de respeto, ¿no? Sin el pacto ni la negociación cerrada de esos debates, ¿no? Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que se vuelva a hacer otro debate, ¿no? Ya en su momento, además, en la celebración del primer debate, ya lo dijimos, lo que sí nos hubiese gustado, porque así lo pedimos, es que bueno, pues ese debate se hubiese planificado todo con anterioridad. Hoy le hemos enviado, como partido, le hemos enviado una carta al señor Pedro Rollán, director de Onda Jerez, bueno, pues comunicándole que nuestra intención es, si hay que debatir, nosotros estamos dispuestos, le hemos planteado hacer otra fecha, que sería el 29 de abril. También le hemos advertido de que ya tenemos otro debate planificado en
en este caso en una televisión. También le hemos advertido que dijimos que sí a un debate que había previsto en el Diario de Jerez y que al final, pues por una decisión del Partido Socialista, pues no se celebró. Y nosotros estamos dispuestos a debatir, pero sí hay una cosa que está clara. Ahora mismo ya las elecciones están convocadas, estamos en pre-campaña, y lo que sí le hemos pedido en esta carta es que por favor, y porque entendemos que es lógico de justicia y de respeto a todos los grupos políticos, que cualquier decisión que se tome desde este momento, independientemente de las que legalmente están establecidas para lo que es el periodo de campaña, que cuente con la participación de todos los grupos políticos con representación municipal. Nosotros lo que queremos es que haya acuerdo y no queremos ser cómplices de un rodillo del Partido Socialista utilizando los medios públicos. Que todo esté reglado, que todo esté muy claro desde el principio. Que todos nos sentemos y con un papel firmado en el que todos estemos de acuerdo, sepamos a qué atenernos. Lo que no nos vale es que de buenas a primeras, una reunión arriba, una reunión abajo y ahora yo anuncio, no, y usted, eso no. Eso nos parece una falta de seriedad y nos parece una falta de respeto a los ciudadanos y a los demás partidos y a los demás grupos políticos, en este caso con representación. En el periodo electoral pues tendrán su cabida conforme a la ley los que ahora mismo no tienen representación municipal. Y eso es lo que hemos pedido. Que estamos dispuestos a debatir. Es más, le hemos trasladado que estábamos dispuestos a debatir en campaña electoral. No sé si es que ellos no lo tienen muy claro. Aún así, como nos decían que en campaña era más problemático, le hemos trasladado otra fecha, el 29 de abril. Pero lo que no nos parece de recibo es que sin haber consensuado ese debate, pues se esté anunciando en un medio público un debate que no tiene nuestro visto bueno porque no se ha consensuado con nosotros. Y nada, si tienen alguna pregunta de este o algún otro tema. Sí, ha hablado de canalizar contrataciones y pagos desde una plataforma única y solvente. Sí. ¿A qué se refiere esa plataforma? Vamos a ver, se ha hablado y ya se le dio traslado de la unificación y la creación de un holding de empresas, ¿no? Ya hay un informe, diríamos, interno del Ayuntamiento de Jerez, y además estamos dispuestos a coger todo lo que se haya hecho antes, que sea bueno, que se haya hecho, todo lo que se haya planificado o se haya redactado que después no se ha hecho, ¿eh? Incluso el propio plan de viabilidad, que el problema que tiene es que no se ha ejecutado, ¿no? La idea es la siguiente: ahora mismo la mejor manera de poder ahorrar es renegociar y estudiar todas las contrataciones, ya no solo de concesionarias, sino de suministros, ¿vale? Lo que no puede ocurrir es porque no se esté pagando a un determinado proveedor que urbanismo no tenga papel y que una persona tenga que llevar el folio para que le den una licencia. Eso no puede ocurrir. Entonces, ¿nosotros qué es lo que planteamos? Lo que planteamos es que dentro de ese holding de empresas se pueda canalizar, que habrá que ver la forma jurídica, y eso ya son los técnicos los que tienen que plantearlo en su momento, que todos los suministros y todos los contratos estén por una única vía. Que todo el gasto que se haga en el Ayuntamiento de Jerez tenga que ser fiscalizado por una única vía. Evidentemente eso hay que dotarlos de agilidad para que todas las delegaciones pues, puedan tener agilidad en su trabajo. Pero si queremos controlar, si queremos reducir, lo que no podemos permitir es lo que está ocurriendo ahora. Y ustedes, si ven los presupuestos del Ayuntamiento, hay un montón de partidas con transferencias que nadie sabe ni qué son, ni dónde van, que al final es por donde se va el dinero. Todo lo que no esté controlado, al final se va el dinero, se malgasta. Y lo único que planteamos es que todos los gastos que se hagan en el Ayuntamiento de Jerez, de cualquier delegación, estén coordinados, estén unificados, haya una selección de proveedores y haya unos acuerdos de pago con esos proveedores, evidentemente garantizados con los ingresos que tiene el Ayuntamiento, y ahí es donde habría que estudiar la fórmula jurídica, porque hay que, en cierta manera, ceder o patrimonializar esa empresa para conseguir, desde el punto de vista financiero, intentando cumplir, no ahora, evidentemente, será un trabajo poquito a poco, la ley de morosidad,
Pues con esa plataforma de contratación y de control y dando garantías de pago, por lo menos del corriente, ya le hemos trasladado que se produciría un ahorro importantísimo. Es decir, de los 30 millones de euros, que es el objetivo para conseguir el déficit cero que se ha planteado el Partido Popular, de aquí al final del mandato, desde el 22 de mayo al final del mandato, hasta el 2015, más del 40% de esa reducción se podría conseguir única y exclusivamente con un control del gasto, con un control de todas las contrataciones que se hagan, que no se contrate por un lado o por otro, no, que todos los proveedores estén unificados, que tengan garantía y que haya un organismo de control que sea el que dé el visto bueno a todos esos gastos que se hagan. Es que es la única manera. Eso es como cuando en una familia, hay alguien, normalmente suele ser la madre, que es la que fiscaliza, entre comillas, el dinero donde se gasta. Si esto es como una familia, y además el Código Civil lo dice, hay que gestionar con la diligencia de un buen padre de familia. Esto es una casa que es de todos, que entra un dinero y sale un dinero. Y tiene que haber alguien que apruebe, que diga y que autorice y que controle si ese dinero se está gastando bien. Pues eso es lo que estamos planteando nosotros, que es necesario dentro de lo que es el Ayuntamiento de Jerez. Sería crear una nueva empresa municipal. Bueno, no tiene por qué. Probablemente algunas de las empresas de las que hay actualmente en ese holding y en ese conglomerado pueden realizar esa labor sin necesidad de crear ninguna nueva empresa. Le adelantaremos o le explicaremos en su momento la fórmula, pero las empresas que están ahora mismo, hay una que, por ejemplo, le voy a dar una explicación. Una como es Ereisa, que Ereisa ahora mismo, con el convenio con Diputación, pues tiene un personal muy cualificado y que sería una empresa perfecta para poder entrar dentro de ese holding y tener esa fiscalización de todas las contrataciones que se hacen. Entonces, si estamos hablando de un 40% de 30 millones, entre en torno a unos 12 millones de euros es lo que se podría ahorrar, ¿no? Sí, sí. Con esta especie de plataforma, ¿en cuánto? ¿En un año o en la legislatura? El objetivo son los 4 años del déficit cero. Exactamente. Los 12 Entonces, del déficit cero. o sea, unos 12 millones de euros entonces se podría ahorrar en 4 años la legislatura. Y el objetivo del déficit cero y el plan. A ver, esos son los objetivos. Esos son los objetivos. Esa plataforma de contratación, evidentemente, es la que, desde donde se negociarían después los acuerdos de pago y demás, ¿vale? ¿Cuándo tiene previsto presentar esa, requerir notarialmente la información que habíais pedido a la alcaldesa? Bueno, pues si a lo largo del día de hoy no nos contestan, creo que las 48 horas deben cumplir ya hoy, ¿no? Sí, hoy se registró el martes. Martes, Hasta la misma hora. miércoles, jueves, pues probablemente si no nos contestan, le dejaremos un día de gracia y al inicio de la semana que viene lo haremos. Pero es que además es un tema ya de responsabilidad de los propios consejeros. Es decir, es que esto ya no es un tema puramente político, esto ya lo avanzó María José García Pelayo, que es un tema de responsabilidad de los consejeros de las empresas municipales. ¿Algo más?